Un millonario ve a su ex embarazada trabajando de mesera 8 meses después del divorcio. Lo que sucede te sorprenderá. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Daniel se acomodó la corbata mientras se observaba en el reflejo del ventanal del restaurante elegante en el centro de Madrid. Aquella noche era especial. Había planeado cada detalle para sorprender a Sofía, su novia, y demostrarle lo mucho que la valoraba. Con una sonrisa ensayada, caminó hacia la mesa reservada bajo una luz cálida que hacía brillar los cubiertos de plata. Sofía lo esperaba con esa mirada dulce que siempre lo tranquilizaba. Estaba hermosa con un vestido rojo vino que resaltaba el brillo de sus ojos. El restaurante estaba lleno de gente elegante, música suave y un ambiente refinado que a Daniel le hacía sentir que su vida estaba volviendo a tener sentido. Se sentó frente a ella, le dedicó un cumplido mientras un mesero servía una botella de vino costoso. Todo parecía perfecto, como si al fin el caos de los últimos meses quedara atrás. Después de su divorcio, Daniel había prometido comenzar de nuevo, y Sofía representaba justo eso, una etapa tranquila, sin discusiones, sin pasado. Conversaban con naturalidad, reían, se tomaban de la mano. Pero de pronto, algo cambió. Daniel levantó la vista para llamar al mesero, y en ese instante se quedó paralizado. A solo unos metros, vio una figura que lo dejó sin aire. Era Lucía, su ex esposa. Llevaba puesto un uniforme de mesera gris claro, con un delantal blanco que apenas disimulaba su vientre abultado. Estaba embarazada. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir con fuerza y 1.000.000 de pensamientos se cruzaron por su cabeza. No puede ser, susurró apenas, sin darse cuenta. Durante un segundo pensó que quizá estaba imaginando cosas, pero no había duda. Era ella. Lucía, la mujer con la que compartió tantos años, ahora trabajando allí, y esperando un hijo. Sofía notó que su expresión había cambiado. ¿Te pasa algo, amor?, preguntó, buscando su mirada. Daniel trató de responder, pero apenas pudo articular palabra. Nada, solo, me pareció ver a alguien conocido. Intentó sonreír, pero se notaba tenso. Sofía lo observó con curiosidad, aunque decidió no insistir. Siguió hablando de sus planes de viaje, mientras él no dejaba de pensar en Lucía. Recordó los meses posteriores al divorcio. Lucía había rechazado cualquier ayuda económica. Le dijo que podía salir adelante sola, que no necesitaba su dinero. Pero verla ahí, en esa situación, con un embarazo avanzado, le provocó una punzada de culpa que lo dejó sin palabras. Las fechas comenzaron a girar en su cabeza. ¿Podría ser ese bebé suyo? No lo sabía. Y esa simple posibilidad le revolvía el estómago. Trató de fingir calma, pero no podía dejar de mirar la puerta lateral por donde ella acababa de desaparecer. Sofía, notando su distracción, se inclinó un poco. «Daniel, ¿seguro que estás bien?» «Sí, sí. Solo estoy cansado del trabajo», respondió rápido. Terminó la cena sin probar casi nada. Apenas escuchó lo que Sofía decía. En su mente solo había una imagen, Lucía, embarazada, trabajando como mesera en un restaurante que él solía frecuentar. Cuando Sofía fue al baño, Daniel llamó a un camarero. «Disculpa», dijo, tratando de sonar casual, «¿cómo se llama la mesera que estaba aquí antes?» «¿Lucía?», respondió el joven. «Sí, lleva unos meses con nosotros. Es muy trabajadora». El simple hecho de escuchar su nombre le dio un golpe en el pecho. Confirmó que no se trataba de una coincidencia. Era ella. Cuando Sofía regresó, Daniel fingió una sonrisa, pero su mente seguía atrapada en otra parte. Al salir del restaurante, Sofía notó su silencio. ¿Segurísimo que no pasa nada? «Estás más raro que de costumbre». «Te lo prometo, solo estoy cansado», mintió él, sin mirarla. Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, Daniel permaneció despierto, mirando al techo. La imagen de Lucía no se borraba de su cabeza. Su delantal, su expresión seria,
la forma en que evitó mirarlo. Algo dentro de él se movió, algo que creyó haber dejado atrás. Al día siguiente se levantó temprano, con una sensación de angustia que no se iba. Preparó café y se quedó sentado frente a la ventana, observando las calles vacías. No podía dejar de pensar en ella. Recordó los primeros años de su matrimonio. Lucía siempre fue una mujer alegre, llena de energía. Había estado a su lado cuando él empezó su empresa, lo apoyó incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Pero con el tiempo, él cambió. El trabajo se volvió su prioridad. Las cenas juntos se convirtieron en reuniones de negocios, las conversaciones en discusiones. Lucía le decía que se sentía sola, que lo necesitaba. Pero Daniel estaba ciego, creyendo que trabajar más era por el bien de ambos. Hasta que un día, todo se rompió. Si esto no es suficiente para ti, entonces ya no sé qué más hacer, le había dicho Daniel, frustrado. Y al día siguiente, ella se fue. Ahora, 8 meses después, verla embarazada removía todo aquello. Se preguntaba si ese niño había sido concebido antes del divorcio. Si era suyo. Si ella lo había ocultado por orgullo o porque ya no quería saber nada de él. Tomó su celular y miró su número guardado. Dudó varios minutos. No se atrevió a llamarla. En su lugar, se prometió que iría a buscarla en persona. Pasaron 2 días y la inquietud creció. En la oficina no podía concentrarse. Sus socios lo miraban raro cuando se quedaba mirando la nada. Sofía también notaba su distancia, pero él evitaba hablar del tema. Finalmente, una tarde decidió regresar al restaurante. Esta vez solo. Pidió una mesa cerca de la entrada, fingiendo revisar su teléfono, aunque en realidad no quitaba la vista del personal que iba y venía. No pasaron ni 10 minutos antes de verla aparecer. Lucía llevaba el cabello recogido, su rostro se veía cansado, pero aún tenía esa serenidad que tanto la caracterizaba. El embarazo era evidente, y Daniel sintió un nudo en el estómago. Esperó a que terminara de atender una mesa y, con voz suave, la llamó. Lucía. Ella se quedó helada, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Daniel? ¿Qué haces aquí? Preguntó con el ceño fruncido. Necesitaba verte. Tenemos que hablar. Estoy trabajando, respondió con frialdad, dándose media vuelta. Por favor, solo 5 minutos, dijo él con un tono más suplicante. No aquí, después de tu turno. Te lo pido. Lucía lo observó unos segundos, dudando. Finalmente asintió con un suspiro. Salgo a las 10, murmuró antes de alejarse. Esa noche, Daniel esperó en su coche estacionado frente al restaurante, mirando cada minuto en el reloj. Cuando por fin la vio salir, se bajó y se acercó con el corazón acelerado. Gracias por venir, dijo con sinceridad. Lucía se cruzó de brazos, con la expresión cansada. No sé qué esperas de esto, Daniel. Solo quiero entender, respondió él con voz temblorosa. Y saber si, ese bebé es mío. Lucía lo miró en silencio, y por un instante, el ruido de la ciudad desapareció. Entonces será mejor que me escuches bien, dijo finalmente. Porque no pienso repetirlo. Lucía lo miraba con una mezcla de cansancio y firmeza. La luz tenue de la calle apenas alcanzaba a iluminar su rostro, pero Daniel podía notar que ya no era la misma mujer que conoció años atrás. Había cambiado. Tenía una mirada más fuerte, decidida, como si la vida la hubiera obligado a hacerse de acero. El bebé es tuyo, Daniel, dijo al fin, sin rodeos. Pero no creas que eso significa que te necesito. Estoy bien. Sola. Sus palabras lo atravesaron como una puñalada. Había pensado en esa posibilidad durante días, pero escucharla de su boca lo golpeó con fuerza. Sintió que el aire se le escapaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con un tono entre triste y confundido. Tenía derecho a saberlo, Lucía. Ella soltó una risa amarga. ¿Derecho? Repitió, negando con la cabeza. Cuando yo te necesitaba, no estabas. Cuando lloraba por las noches,
Tú estabas ocupado cerrando contratos. Así que no me hables de derechos, Daniel. No más. Daniel bajó la mirada. No podía negar nada de lo que decía. Ella tenía razón. Él había estado tan enfocado en su empresa, en su ambición, que se olvidó de lo que realmente importaba. Y ahora lo estaba pagando. No quiero justificarme, dijo con voz baja. Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero estar para ti y para mi hijo. No voy a dejarte sola en esto. Lucía lo miró un largo momento. Su expresión cambió apenas, pero el brillo en sus ojos mostraba que sus palabras la habían tocado. No sé si creerte, respondió con voz más suave. Ya escuché muchas promesas antes. Y esta vez no pienso vivir esperándolas. Déjame demostrártelo, insistió Daniel. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo que me dejes estar. Quiero hacerlo bien, aunque sea tarde. Lucía respiró hondo. Había algo en su tono que sonaba distinto, más sincero. Finalmente, asintió despacio. Está bien, dijo al fin. Pero no confundas las cosas. No quiero una segunda oportunidad contigo. Lo único que quiero es lo mejor para este bebé. Si de verdad vas a estar, tendrás que ganarte ese lugar. Lo entiendo, dijo él con una ligera sonrisa. Y lo haré. Durante unos segundos se quedaron en silencio. El viento helado movía las hojas secas por la calle vacía. Daniel la miró una última vez antes de despedirse. Gracias por decirme la verdad, Lucía. No sabes cuánto lo valoro. Ella solo asintió y dio media vuelta para marcharse. Daniel la vio alejarse, con una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que al menos tenía un propósito claro, ser un buen padre. Cuando volvió a casa esa noche, Sofía ya dormía. Se cambió en silencio y se recostó junto a ella, pero no pudo pegar los ojos. Miraba el techo, pensando en todo lo que acababa de escuchar. En su mente, las imágenes de Lucía y su vientre redondo se mezclaban con las de su vida actual, tan cómoda, tan distante de lo que alguna vez fue su hogar. A la mañana siguiente, el silencio entre él y Sofía se sintió más pesado. Ella preparaba café mientras Daniel revisaba el celular con cara seria. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había pasado. Necesito hablar contigo, dijo finalmente. Sofía lo miró, notando su tono distinto. ¿Qué ocurre?, preguntó, dejando la taza sobre la mesa. Daniel tragó saliva. Ayer fui al restaurante otra vez. Vi a Lucía. Ella está embarazada, y el bebé es mío. Sofía se quedó quieta, mirándolo con incredulidad. ¿Qué dijiste?, susurró, sin poder creerlo. Es mío, Sofía. No lo sabía hasta anoche. Ella me lo dijo. El silencio se hizo eterno. Sofía apartó la mirada, respirando con dificultad. En sus ojos había decepción, tristeza y algo de rabia contenida. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Voy a estar presente. No puedo darle la espalda a mi hijo, respondió sin dudar. Sofía negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas. ¿Y yo? ¿Dónde quedo en todo esto? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Esto no cambia lo que siento por ti, intentó explicarse Daniel. Pero es mi hijo, Sofía. No puedo ignorarlo. Ella lo miró con dolor. No sé si puedo estar con alguien que ahora tiene otra vida formándose fuera de esta casa, murmuró. Necesito tiempo. Tomó su bolso y se marchó sin mirar atrás. Daniel sintió un vacío enorme en el pecho. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo, pero aún así no se arrepentía. Esta vez no quería huir. Pasaron los días, y el ambiente en su casa se volvió tenso. Sofía apenas hablaba con él cuando regresaba. Sus silencios eran fríos, pesados. Daniel, por su parte, trataba de concentrarse en el trabajo, pero era inútil. Todo lo que hacía lo llevaba de nuevo a pensar en Lucía y en el bebé. Una tarde, decidió llamarla.
Quería saber cómo estaba, si necesitaba algo. Ella aceptó encontrarse con él en una pequeña cafetería cerca del barrio donde vivía. Cuando llegó, Lucía ya lo esperaba sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre la mesa. A pesar del cansancio, seguía viéndose tranquila. Daniel se sentó frente a ella. «Gracias por venir», dijo él con una sonrisa nerviosa. «No vine por ti, vine por el bebé», respondió sin dureza, pero dejando claro el límite. «Lo entiendo. Y precisamente por eso quería verte. Quiero ayudar. Quiero estar presente, no solo con palabras». Lucía lo miró, midiendo sus intenciones. «¿Y qué piensas hacer exactamente?», preguntó. «Lo que sea necesario. Comprarte lo que haga falta, ayudarte con los controles médicos, lo que necesites. No quiero que sientas que estás sola». Ella suspiró. «No quiero tu dinero, Daniel. No lo hago por eso». «No se trata de dinero», respondió él rápido. «Se trata de estar. De demostrar que esta vez no voy a desaparecer». Lucía bajó la mirada, y por un momento pareció emocionada. «Ojalá sea cierto», dijo al fin. «Porque este niño no merece tener un padre ausente». «Y no lo tendrá», aseguró Daniel con firmeza. Después de esa conversación, algo cambió entre ellos. Lucía seguía manteniendo la distancia, pero ya no lo rechazaba con tanta dureza. Aceptaba que él la acompañara a las citas médicas y, aunque no hablaban mucho, la presencia de Daniel se volvió constante. Poco a poco, él comenzó a entender lo que significaba ser realmente responsable. Ya no se trataba de dinero ni de apariencias, sino de estar ahí, de mirar a los ojos a quien alguna vez amó y admitir que había fallado. Mientras tanto, la situación con Sofía empeoraba. Apenas compartían palabras. Una noche, ella lo esperó en la sala, seria, con una maleta junto al sofá. «Daniel», dijo con voz suave pero firme, «no puedo seguir así. Tú tienes que enfocarte en Lucía y ese bebé. No soy parte de eso». Daniel bajó la cabeza. «Lo entiendo, y lo lamento». «No te odio», continuó Sofía. «Solo no puedo quedarme viendo cómo intentas reconstruir algo que ya no me incluye. Cuídate. Y cuídalos». Tomó la maleta y se fue, dejando un silencio que lo acompañó durante horas. Daniel se quedó solo, mirando las luces de la ciudad por la ventana, preguntándose cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Los días siguientes decidió volcarse completamente a lo que venía. Empezó a acompañar a Lucía con más frecuencia, a llevarle comida, a ayudarle a organizar las cosas del bebé. Una tarde, entró a una tienda y compró una cuna, ropa diminuta y algunos juguetes. Cuando apareció en la puerta del pequeño departamento de Lucía con los brazos llenos de bolsas, ella lo miró sorprendida. «¿Qué haces con todo eso?», preguntó, alzando una ceja. «Son cosas para el bebé», respondió él. «Quiero que no le falte nada». Lucía se cruzó de brazos, pero esta vez no sonó molesta. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé. Pero quiero hacerlo. Es mi forma de compensar un poco todo lo que fallé». Ella lo observó unos segundos, y finalmente se hizo a un lado. «Pasa». Daniel dejó las bolsas junto al sofá y respiró con alivio. «Gracias», dijo él con una sonrisa. «Prometo que no te molestaré más de lo necesario». Lucía lo miró de reojo, pero esta vez su expresión era distinta. Menos fría. «No sé si confiar en ti, Daniel. Pero, gracias. De verdad». Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Desde aquella tarde, algo empezó a cambiar entre ellos. Daniel comenzó a visitar a Lucía con más frecuencia. A veces le llevaba comida, otras simplemente se sentaba a conversar con ella unos minutos después de su turno en el restaurante. Poco a poco, sin darse cuenta, aquella barrera que los separaba empezó a debilitarse. Montaron juntos la cuna que él había comprado, organizaron la pequeña habitación que serviría para el bebé,
doblaron la ropa diminuta que olía a nuevo y la colocaron en una cómoda de madera. En cada gesto de Daniel se notaba el intento de redención, el deseo genuino de no volver a fallar. Lucía lo observaba en silencio. Aunque no lo decía, le sorprendía ver ese lado más humano de Daniel. Durante mucho tiempo lo había recordado como un hombre distante, frío, que solo vivía para su trabajo. Pero ahora, frente a ella, parecía alguien diferente. Una tarde, mientras él ajustaba el colchón de la cuna, ella lo miró y habló sin pensarlo mucho. «Has cambiado», dijo en voz baja. Daniel se volvió, un poco sorprendido. «¿Eso crees?» «Sí», respondió ella. «No sé si eres el mismo hombre con el que me casé, pero este Daniel parece más consciente, más tranquilo». Él sonrió apenas. «Tal vez porque perdí demasiado. Y cuando uno pierde, aprende a mirar distinto». Lucía bajó la mirada, acariciando su vientre con una mano. El silencio entre ellos se volvió cómodo por un instante. Había una especie de paz que hacía mucho no compartían. «No te prometo nada», dijo ella de pronto, «pero gracias por estar aquí. Me ayuda más de lo que crees». Daniel asintió despacio, sintiendo un nudo en la garganta. «No pienso irme, Lucía. Esta vez no». Los días pasaron, y la rutina se fue acomodando. Daniel trabajaba por las mañanas, y en las tardes, si podía, pasaba un rato con ella. A veces le llevaba cosas para el bebé, otras simplemente se aseguraba de que no le faltara nada. Había recuperado algo de serenidad, aunque todavía cargaba con el peso de la culpa. Mientras tanto, su relación con Sofía había llegado a su final definitivo. No hubo gritos ni reclamos. Un día ella lo llamó para decirle que no volvería. Y aunque le dolió, Daniel supo que era lo correcto. Había elegido un camino distinto, y ya no podía volver atrás. Una tarde, mientras visitaba a Lucía, se ofreció a acompañarla a su próxima cita médica. Ella dudó un poco, pero aceptó. Ese día, mientras esperaban en la sala del hospital, Daniel la observó de reojo. Lucía estaba concentrada en los resultados que tenía en las manos, y él no pudo evitar pensar lo mucho que admiraba su fortaleza. «¿Estás nerviosa?», le preguntó con una sonrisa suave. «Un poco», admitió. «No por mí, por él. Solo quiero que todo salga bien». «Y saldrá», dijo él, tomándola de la mano por impulso. «Lo prometo». Ella no la retiró. Se limitó a mirarlo un momento, y luego asintió en silencio. Después de la revisión, el médico les confirmó que todo marchaba bien. Lucía respiró aliviada, y Daniel sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. Cuando salieron del hospital, caminaron juntos por la calle, sin decir mucho. Hasta que ella rompió el silencio. «Gracias por venir», dijo. «No tenía por qué acompañarme, pero, lo hiciste». «No me lo agradezcas», respondió él. «Es mi deber. Y también, mi deseo. Quiero estar en cada paso de esto». Lucía sonrió apenas, sin mirarlo directamente. «Ojalá hubieras tenido esa claridad antes». «Sí», admitió Daniel con honestidad. «Pero si algo he aprendido, es que nunca es tarde para empezar a hacer lo correcto». El tiempo siguió su curso. Las semanas pasaron, y el embarazo de Lucía llegó a su etapa final. Daniel la visitaba cada vez más seguido, a veces incluso dejaba su oficina temprano solo para asegurarse de que estuviera bien. Llevaba bolsas con víveres, agua, frutas y lo que ella necesitara. Lucía, aunque al principio lo tomaba con reserva, empezó a aceptar su compañía. Ya no lo veía como una intrusión, sino como una presencia que, de alguna forma, le daba calma. Una noche, mientras descansaban en el sofá después de una larga jornada, Lucía rompió el silencio. «No sé si pueda perdonarte del todo, Daniel», dijo, mirando el vacío. «Pero ya no te guardo rencor». Él la observó, conmovido. «No busco que me perdones», respondió con sinceridad. «Solo quiero que mi hijo tenga un padre que no se rinda. Y que tú puedas confiar en que no volveré a fallarles». Lucía lo miró y asintió despacio.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Los días transcurrieron sin grandes sobresaltos, hasta que una mañana todo cambió. Daniel estaba en su oficina cuando sonó su teléfono. Vio el nombre de Lucía en la pantalla y sintió un escalofrío. Contestó al instante. ¿Lucía? Dijo con voz agitada. Es el bebé. Contestó ella entre respiraciones rápidas. Estoy en el hospital. Daniel se levantó de golpe, dejando los papeles sobre el escritorio. No lo pensó dos veces. Tomó su abrigo y salió corriendo, sin importarle nada más. El tráfico de Madrid estaba imposible, pero él maniobraba entre los autos como podía, con el corazón acelerado. Cuando llegó al hospital, preguntó por ella en recepción. Una enfermera lo guió hasta la sala de maternidad. Al verla, sintió una mezcla de miedo, emoción y alivio. Lucía estaba recostada en una camilla, con el rostro pálido pero tranquilo. Una enfermera acomodaba las máquinas a su alrededor. «Llegaste», dijo ella con una sonrisa débil. «Claro que sí». «No iba a dejarte sola», respondió él, tomando su mano. Durante las horas siguientes, Daniel no se apartó ni un segundo. Le sostenía la mano, le acomodaba las almohadas, le daba palabras de ánimo. Cada contracción lo hacía temblar por dentro, pero se mantenía firme, acompañándola. «Va a estar todo bien», le susurraba. «Estoy aquí, no me voy a ir». Lucía apenas podía responder, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Había confianza en sus ojos, algo que él no recordaba haber visto en mucho tiempo. Después de horas interminables, el sonido del llanto del bebé llenó la sala. Daniel sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. La enfermera colocó al pequeño en los brazos de Lucía, y ella comenzó a llorar también. «Mira», dijo con la voz entrecortada. «Es hermoso». Daniel se inclinó, acariciando la cabeza del bebé con ternura. «Es perfecto», susurró. «Nuestro hijo». Lucía lo miró, sonriendo entre lágrimas. «Sí, nuestro hijo». Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que su vida tenía sentido. Todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, encontraba su razón en aquel instante. En los ojos de su hijo recién nacido estaba la promesa de un nuevo comienzo. Pasaron varias horas antes de que las emociones se calmaran. Lucía descansaba, exhausta, y Daniel permanecía sentado a su lado, mirando la cuna transparente donde dormía su hijo. Era tan pequeño, tan frágil, que daba miedo tocarlo. Pero al mismo tiempo, se sintió lleno de un amor que nunca había conocido. «Voy a estar aquí para ti», le dijo al bebé en voz baja. «No importa lo que pase, nunca te voy a fallar». Lucía, medio dormida, alcanzó a escucharlo. «Eso espero», Daniel, murmuró con una sonrisa débil. «Por él, y por ti». Él la miró en silencio, comprendiendo que aquel momento marcaba el inicio de una nueva etapa para ambos. Una etapa donde el pasado no podía borrarse, pero sí podía transformarse en algo mejor. Los días que siguieron al nacimiento de su hijo fueron intensos, llenos de emociones nuevas que Daniel nunca había imaginado. Apenas dormía, pero no le importaba. Cada vez que veía a su pequeño, sentía que todo el cansancio se desvanecía. Lucía se quedaba horas observando al bebé, con una mezcla de ternura y agotamiento. Daniel, por su parte, no se movía de su lado. Llevaba comida, hacía trámites, hablaba con los médicos, y se aseguraba de que no le faltara nada. «No tienes que quedarte aquí todo el tiempo», le dijo ella una mañana, mientras él acomodaba unas mantas en la silla del hospital. «Claro que tengo», respondió él con una sonrisa cansada. «No pienso perderme ni un segundo de esto». Lucía lo miró en silencio. Había algo en su voz que sonaba distinto, más cálido. Por primera vez, no discutió. Cuando les dieron el alta, Daniel los acompañó hasta el pequeño departamento. Cargó las bolsas, preparó el cochecito y se aseguró de que Lucía estuviera cómoda antes de marcharse. «Gracias, Daniel», le dijo ella en la puerta. «De verdad». Él asintió, con una sonrisa sincera.
no tienes que agradecerme. Es mi deber, y también mi deseo. Durante las semanas siguientes, Daniel se organizó para pasar más tiempo con su hijo. Repartía sus días entre el trabajo y las visitas a Lucía. A veces llegaba con pañales, leche o algún juguete. Otras, simplemente para verla sonreír cuando el bebé dormía tranquilo. Aquel pequeño, al que llamaron Emilio, se convirtió en el centro de su mundo. Lucía, poco a poco, comenzó a confiar más en él. Ya no lo veía como alguien que solo aparecía cuando le convenía, sino como un padre presente. Aunque todavía existía cierta distancia emocional entre ellos, esa tensión que antes los separaba se iba desvaneciendo. Una tarde, mientras Daniel mecía a Emilio en brazos, Lucía lo observó desde la cocina. Su gesto era sereno, pero sus pensamientos iban y venían. «Nunca imaginé verte así», dijo con una sonrisa tenue. «Pareces otro hombre». Daniel levantó la vista, sin dejar de acunar al bebé. «Tal vez porque ahora tengo algo que realmente vale la pena», respondió, mirando al pequeño con ternura. Nunca supe lo que era amar sin condiciones, hasta que llegó él. Lucía sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que aquel hombre no era el mismo del pasado. Había madurado, había aprendido a valorar las cosas simples. «Me alegra escucharlo», murmuró. «Emilio merece eso». Daniel la miró con los ojos brillantes. «¿Y tú también?». Lucía desvió la mirada, tratando de disimular el rubor que le subió al rostro. Con el paso de las semanas, la convivencia entre ellos se volvió natural. Daniel ya no necesitaba excusas para pasar por el departamento, simplemente llegaba con una sonrisa y alguna historia del trabajo. Lucía, sin darse cuenta, empezó a disfrutar su compañía. A veces cenaban juntos, otras simplemente se quedaban hablando hasta tarde, mientras el bebé dormía. En esos momentos, las risas reemplazaban el peso del pasado, y aunque ninguno lo decía, ambos sentían que algo en su relación empezaba a sanar. Una noche de lluvia, Daniel llegó más tarde de lo habitual, empapado y con una caja en las manos. «¿Qué traes ahí?», preguntó Lucía, divertida al verlo chorreando agua. «Un regalo para Emilio», respondió, dejando la caja sobre la mesa. «Y, bueno, tal vez uno para ti también». Lucía levantó una ceja y cruzó los brazos, fingiendo molestia. «¿Y quién te dijo que necesitaba regalos?». «Nadie», dijo él, sonriendo. «Pero me gusta verte sonreír». Ella abrió la caja y encontró una pequeña lámpara con forma de estrella, que proyectaba luces suaves por toda la habitación del bebé. Daniel, susurró, tocando el borde de la lámpara. «Es hermosa. Así Emilio no tendrá miedo cuando crezca», respondió él. «Y tú podrás descansar mejor». Lucía sonrió, sincera. «Gracias. De verdad». Esa noche, mientras Daniel se despedía en la puerta, ella lo detuvo. «¿Quieres quedarte a cenar?», preguntó con un tono tímido. Él se sorprendió, pero su sonrisa fue inmediata. «Claro. Me encantaría». Cenaron tranquilos, riendo por tonterías, como en los viejos tiempos. El ambiente era cálido, y por un momento, todo lo malo parecía haberse desvanecido. Al despedirse, Daniel se acercó despacio, sin decir palabra. Lucía lo miró con nerviosismo, pero no retrocedió. Él solo le dio un beso en la frente. «Buenas noches, Lucía», dijo en voz baja. «Buenas noches, Daniel», respondió ella, con una sonrisa que le duró mucho después de que él se marchara. El tiempo siguió pasando, y con él llegaron nuevas rutinas. Daniel ya no necesitaba prometer nada, lo demostraba cada día. Estaba en los controles médicos, en las noches de desvelo, en los momentos difíciles y en los felices. Lucía, aunque seguía cuidando su corazón, comenzó a aceptar que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no necesariamente como pareja, sino como familia. Una tarde soleada, mientras paseaban por un parque con el cochecito de Emilio, Daniel rompió el silencio. «Nunca pensé que la vida me pondría aquí, contigo, de nuevo», dijo con una sonrisa suave. «Pero no cambiaría nada de esto.
Lucía lo miró de reojo, con expresión pensativa. A veces el destino nos empuja a los lugares donde debimos quedarnos desde el principio, respondió ella. Tal vez sí, dijo él. Pero esta vez quiero quedarme por decisión, no por destino. Ella sonrió, bajando la mirada hacia el bebé que dormía plácidamente. Estás haciendo las cosas bien, Daniel, le dijo con sinceridad. Mejor de lo que imaginé. Gracias, Lucía. Pero todo esto también es por ti. Si no me hubiera cerrado la puerta aquella vez, nunca habría aprendido. Bueno, respondió con una risa ligera, supongo que a veces uno necesita caerse para entender. Sí, dijo él, mirándola con cariño. Pero lo importante es levantarse. Pasaron los meses, y su vínculo se fortaleció. No eran pareja, pero formaban una familia. Se respetaban, se cuidaban, y compartían la misma prioridad, Emilio. Una tarde, mientras jugaban con el pequeño en el piso del salón, Emilio, que ya empezaba a balbucear, extendió los brazos hacia Daniel y pronunció su primera palabra. Papá. El silencio se apoderó del lugar por un segundo. Daniel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y luego soltó una risa entrecortada. ¿Escuchaste eso?, dijo emocionado, mirando a Lucía. Ella sonrió con ternura. Sí. Creo que te acaba de robar el corazón. Daniel lo levantó en brazos y lo abrazó fuerte. Ya lo tenía desde antes, respondió con la voz quebrada. Lucía lo miró, y en su interior sintió una paz que hacía años no experimentaba. Tal vez no volverían a ser una pareja, pero lo que estaban construyendo juntos era algo real, sólido, y lleno de amor. Desde ese día, Daniel comprendió que su éxito no estaba en los negocios ni en su dinero, sino en esos momentos simples. En el sonido de la risa de su hijo. En la mirada tranquila de Lucía. En saber que, después de tanto dolor, la vida le había permitido enmendar sus errores. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra zanahoria. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El tiempo siguió pasando, y cada día parecía traer un nuevo comienzo para Daniel. Sus prioridades cambiaron por completo. Lo que antes eran reuniones, contratos y viajes, ahora eran paseos por el parque, risas de su hijo y tardes enteras jugando en el suelo del departamento de Lucía. Emilio se convirtió en su mayor motivación. Cada vez que lo veía sonreír, sentía que todo valía la pena. Incluso las noches sin dormir se habían vuelto momentos preciados. Daniel disfrutaba levantarse a preparar el biberón, o simplemente quedarse observando cómo el pequeño dormía tranquilo. Lucía también había cambiado. Ya no se veía agotada ni tensa como antes. Su rostro reflejaba calma, y aunque todavía mantenía cierta prudencia, la cercanía con Daniel era evidente. No había vuelto a abrirle la puerta de su corazón por completo, pero sí le había permitido quedarse cerca, en el único lugar que realmente importaba, junto a su hijo. Una tarde de domingo, Daniel llegó al departamento con una bolsa llena de cosas. Lucía lo recibió en la puerta, curiosa. ¿Otra vez de compras?, preguntó, divertida. No, esta vez no, dijo él sonriendo. Traje algo especial. Sacó una pequeña caja de madera y se la entregó. Dentro había un álbum de fotos. En la portada decía, nuestra historia. Lucía lo abrió con cuidado. En las primeras páginas estaban las fotos del hospital, los primeros días de Emilio, las visitas al pediatra, las salidas al parque. Cada momento que habían vivido juntos estaba allí, capturado para siempre. Las imprimí yo mismo, dijo Daniel con timidez. Quería que Emilio tenga algo para mirar cuando crezca, para que sepa cómo empezó todo. Lucía pasó las páginas con una sonrisa que poco a poco se volvió más emotiva. Es hermoso, Daniel, murmuró. De verdad, lo es. Quería que supiera que, aunque cometí errores, estuve aquí desde el principio, dijo él con voz suave. Y que su mamá es la mujer más valiente que conocí. Lucía lo miró sorprendida. Por un instante, los dos se quedaron en silencio.
Luego ella bajó la vista, intentando ocultar la emoción que la desbordaba. Gracias, dijo en voz baja. Por eso, y por no rendirte. Daniel sonrió. Gracias a ti por dejarme estar. El silencio que siguió fue cálido. No hacía falta decir más. Entre ellos ya no había reproches ni viejas heridas, solo una conexión sincera nacida de todo lo que habían vivido. Con el paso de los meses, la vida tomó un ritmo tranquilo. Daniel siguió cumpliendo con su papel como padre, y poco a poco, él y Lucía encontraron un equilibrio. A veces salían los tres a comer, otras simplemente se reunían en casa para ver películas mientras Emilio dormía. No eran pareja, pero se tenían. Y eso bastaba. Una tarde, mientras caminaban por un paseo lleno de árboles, Lucía se detuvo de pronto y lo miró con una expresión serena. ¿Sabes algo, Daniel? Dijo. Durante mucho tiempo creí que todo lo que pasamos fue una pérdida. Pero ahora entiendo que era necesario. Si no hubiéramos caído, nunca habríamos aprendido a levantarnos así. Daniel la miró con ternura. Tienes razón, respondió. A veces uno tiene que tocar fondo para entender lo que de verdad importa. Ella sonrió, y durante un momento, ambos se quedaron observando cómo Emilio corría detrás de unas palomas, riendo sin parar. Míralo, dijo Lucía. ¿Tan feliz? Sí, respondió Daniel con una sonrisa amplia. Es la mejor decisión que tomamos, traerlo al mundo. Lucía asintió. Y también la mejor oportunidad para ser mejores personas. Caminaron un rato más, disfrutando del atardecer. Los rayos del sol iluminaban los edificios de Madrid y el cielo tenía un tono anaranjado que hacía que todo pareciera más cálido, más esperanzador. Daniel se detuvo un momento para mirar a su hijo y luego a Lucía. Gracias por no rendirte conmigo, dijo, con sinceridad. No lo hice por ti, respondió ella sonriendo. Lo hice por él. Pero me alegra que estés aquí. Él asintió, con los ojos brillantes. Y aquí voy a seguir. Siempre. Esa noche, ya en su casa, Daniel se recostó en la cama y se quedó pensando. Recordó cada etapa, el divorcio, la culpa, la sorpresa de verla embarazada, la tristeza de perder a Sofía y la alegría inmensa del nacimiento de Emilio. Todo eso, cada pedazo de dolor, lo había traído hasta allí, al lugar donde por fin entendía lo que significaba amar. No era el amor romántico, ni la pasión del principio. Era algo más profundo. El amor de un padre, el respeto hacia una mujer que le había enseñado a madurar y el orgullo de haber encontrado un propósito real. Meses después, Daniel organizó una pequeña reunión para celebrar el primer cumpleaños de Emilio. Invitó a algunos amigos cercanos, y cuando vio a Lucía reír mientras sostenía al bebé, sintió que todo valía la pena. ¿Recuerdas cuando dijiste que no confiabas en mí? Le dijo entre risas. Lucía lo miró divertida. Sí, y sigo sin confiar al 100%. Bueno, entonces seguiré trabajando en eso, respondió él, sonriendo. Lucía rió y le dio un pequeño empujón en el brazo. No vas tan mal, Herrera. No vas tan mal. Y por primera vez, ambos rieron de verdad. No había tensión, ni heridas abiertas. Solo dos personas que, pese a sus errores, habían aprendido a perdonarse. Con el paso del tiempo, Daniel comprendió que la vida no se trataba de tener todo bajo control, sino de estar presente, de valorar los momentos sencillos. Su hijo le enseñó lo que realmente significaba el amor, y Lucía, sin saberlo, le había mostrado cómo sanar. Una tarde cualquiera, mientras veía a Emilio jugar en el suelo con sus juguetes, Daniel pensó en todo lo que había cambiado y sonrió con gratitud. Gracias, vida, susurró. Por darme una segunda oportunidad. Y así, entre risas, aprendizajes y nuevos comienzos, Daniel supo que, aunque su historia con Lucía no había sido perfecta, había terminado siendo lo que ambos necesitaban. Una historia de perdón, de madurez y de amor real. Porque a veces las segundas oportunidades no llegan para volver al pasado, sino para construir algo completamente nuevo. ¿Te gustó esta historia?
Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.